Y el título de este mensaje es Salvos por pura gracia. La salvación es por gracia, por pura gracia. Todo aquel que se salve lo será por la gracia de Dios. Escuche esto, no por su conducta, por sus obras. Y es importante reconocer esto, porque hay quienes a veces vienen creciendo con la idea en su mente o su corazón, bueno, tengo que ganarme, tengo que obtener la salvación. Hace unos meses estaba evangelizando, mi esposa me acompañaba y un muchacho apareció ahí en la puerta, quería yo hablar del evangelio y él me dijo, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Eso me fascinó mucho, eso me sacudió. Nunca en mi vida una persona me había dicho eso. Yo quiero una salvación que me cueste algo. Bueno, desde el principio había un hombre llamado Caín que le ofreció lo mejor de sus manos, lo mejor de su esfuerzo. Le trajo una ofrenda a Dios, quizás sinceramente, pero Dios rechazó esa ofrenda. Y aceptó otra ofrenda, la ofrenda de su hermano, que era un cordero. Y el cordero representa el sacrificio perfecto de Cristo. El único sacrificio que Dios acepta es lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es la salvación. Mira, la palabra salvo es librado de un peligro y poner en seguro. Cuando hablamos de la salvación es librar de la condenación y dar vida eterna. Y la salvación es por gracia, significa un favor inmerecido, Dios actuando a nuestro favor. Es la importancia de la gracia en nuestras vidas, es reconocer que la salvación es algo que Dios nos da. La gracia es como un diamante finamente tallado, tiene muchas facetas y lados. Cada lado refleja una manera especial en la cual Dios actúa a nuestro favor o para nuestro beneficio, empezando con la salvación. Hoy vamos a aprender lo que es la salvación por gracia. La próxima semana vamos a ver lo que la gracia nos enseña a hacer en la vida práctica. Y enseguida vamos a aprender para qué cosas nos prepara la gracia. Por eso hay muchas facetas. La gracia no solamente trata de un aspecto de la vida cristiana, inicia la salvación con gracia, pero continúa con gracia. Tenemos que crecer en la gracia. Salvo por gracia. Una persona que se salva no es porque lo merezca, no se lo puede ganar. No lo obtiene por su propio mérito, no es por cumplir la ley que le salva, no es por ser bueno. Y se lo voy a comprobar con las Escrituras. Quiero que me acompañe a Hechos 20, versículo 24. La salvación es un regalo mediante el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas de la Biblia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según 1 Corintios capítulo 15. Pero note que el Evangelio es de gracia. Dice así Hechos 20, versículo 24. Ahí al final nada más dice, para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué cosa? De la gracia de Dios. Note que el Evangelio contiene entonces el poder de salvar por medio de la gracia. La gracia es un don que viene por la fe. Quiero que vea lo que Pablo escribió a los Efesios en Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. En un momento vamos a desarrollar el pasaje que leímos en Hechos 15, pero quiero que usted desde ahorita ya vengamos a tener ese pensamiento en cuanto a la gracia y la salvación. En Efesios 2, versículo 8, un pasaje muy conocido para nosotros que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, dice ahí, don de Dios. El don de Dios es la gracia, el don de la gracia de Dios que viene por medio de la fe. Mire el versículo 9, por favor. No por obras, para que nadie se gloríe. Note que aquí Pablo habla de la salvación como un hecho que ya está. Nos salvó. Y la salvación así es un hecho que sucede. Es como un nacimiento. Usted nace y dice, nací en esa fecha. Y de igual manera, una persona bíblicamente con toda certeza puede decir, el día que yo creí, fui salvo. Dios me salvó, me libró. ¿Me libró de qué? De la condenación. Y me dio vida eterna. Esto es lo que la Biblia nos dice. Quiero comprobar una vez más con Tito, capítulo 3. Porque mire, la gracia va de la mano con la misericordia. Ahora, la misericordia es la bondad de Dios que Él muestra a pesar de nuestra forma de ser y no nos da conforme a lo que merecemos. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia es que Él no nos da lo que merecemos, no nos paga conforme a nuestras obras. Porque alguien dijo, yo simplemente quiero que Dios sea justo. Si usted quiere que Dios sea justo, usted iría a la condenación.
Si usted quiere que Dios simplemente le pague de acuerdo a sus obras, dice, bueno, donde Dios me quiera mandar. No, no es donde Dios nos quiera mandar. Él envió a su Hijo porque no quiere que nadie vaya al infierno. Pero la persona que rechaza a Jesucristo, entonces pasará una eternidad en lo que la Biblia llama el infierno o el lago de fuego. Y es por eso que Dios quiere extender esa misericordia por medio de Jesucristo y por gracia. Dice Tito 3, versículo 5, de esta manera, nos salvó. O sea, aquí está hablando una vez más del hecho, ya es hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿qué es la siguiente frase ahí? Por su gracia, note que va de la mano, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que nos salvó no por obras de justicia, no por hacer cosas buenas, no porque usted y yo éramos dignos de ser salvos, sino por su misericordia. Y no solamente su misericordia, sino que ahora incluye su gracia. Es más, en Efesios 1:7 nos dice la Biblia que hemos sido perdonados según las riquezas de su gracia. O sea, el Señor aún nos da el perdón por gracia. En Efesios 1, versículo 7, dice la Biblia de esta manera. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la siguiente frase ahí? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, note que la salvación y la gracia van de la mano. Hay mucho que ver en la Biblia en cuanto a esta palabra gracia. Es una faceta muy importante. Usted tiene poco tiempo en nuestra iglesia. Quizás usted aún está comprendiendo un poco más la salvación. Es importante que cuanto más usted comprenda la salvación bíblica, más confianza usted va a tener sobre la tierra y más fe, obviamente, va a tener en su palabra para cumplir y hacer lo que Dios quiere. O sea que en este día queremos analizar bien que somos salvos por pura gracia. Regrese, por favor, allí a nuestro texto, Hechos 15, donde el apóstol Pablo y Bernabé habían ya llevado a cabo una gira misionera y habían establecido varias iglesias. Y estas iglesias estaban compuestas mayormente o casi completamente de gentiles. Ahora, quiero explicarle lo que es un gentil. A la luz de la Biblia, había el pueblo que Dios había establecido como luz en las naciones y era el pueblo hebreo. Y todo aquel que no era de esa nación era llamada gentil por los hebreos. Entonces el Señor viene y manda que se predique el evangelio a todos, incluyendo a los gentiles. Y hay un gran crecimiento de muchas iglesias gentiles. Pero aquí vemos un problema porque vienen ciertos de Israel o de Jerusalén y empiezan a enseñar algo diferente en cuanto a la salvación. Empiezan a añadirle algo a la salvación. Y aquí vamos a ver una defensa de la salvación por fe y por gracia. Así que vamos a ver entonces algunas verdades sobre la salvación por gracia. En primer lugar, vamos a ver la controversia sobre la salvación. La controversia. Esa palabra controversia significa una discusión extensa sobre un punto de doctrina. Hubo una controversia ahí en el versículo 1 de Hechos 15. Dice así la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dijeron ellos? No podéis ser salvos. Entonces, en nuestra introducción dije que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por guardar la ley, no por guardar. Pero ellos vinieron diciéndole: bueno, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, o sea, según la ley, ellos afirmaban: no podéis ser salvos. Ahora, aunque vamos a hablar un poco acerca de este tema que es la circuncisión, usted puede reemplazar cualquier otra obra. Por la iglesia, por leer la Biblia, por honrar a tus padres, por no hurtar. Todo aquí se encaja en lo mismo. Porque mire, en primer lugar, vemos la contienda acerca de la salvación. El versículo 2 dice así la Biblia en Hechos 15. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Si es no pequeña, significa que era grande. No pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Note entonces que vienen personas de Judea, algunos que venían, dice, de Judea, y enseñaban que deben circuncidarse. Y hubo una contienda, significa pelea, una disputa, una riña, una discusión fuerte.
sea, no fue pequeña, fue grande. Quizás hasta se empezaron a gritar unos a otros. Aquí está el gran apóstol Pablo. A veces cuando leo la vida de Pablo, yo veo que era medio corajudo, ¿verdad? Pero él estaba enojado en su celo y la defensa de la palabra de Dios. Estaban enseñando algo diferente, una contienda y discusión, porque entraron personas para enseñar algo diferente o contrario a las Escrituras. Ahora, Pablo habla de ello en Gálatas 2:4, no pierda su lugar aquí en Hechos 15, pero quiero que vea esta discusión ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Pablo dice de esta manera ahí en Gálatas 2, versículo 4, dice, y esto, a pesar de los, ¿qué dice él? Esa palabra la dice Pablo, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Dice que venían estos pretendiendo ser hermanos, pero como no creían lo que dice la Biblia, eran falsos hermanos. Y se entraron estos falsos hermanos pretendiendo que eran cristianos, pretendiendo creer lo que ellos creían. Dios les bendiga, Jesús está con usted, pero no creían eso. Eso debe darle también una advertencia de que no todo lo que se llama cristiano es cristiano. Y no todo lo que pone adelante el nombre de Jesús en verdad cree o ama a Jesucristo. Estos no eran, según estos pasajes, no eran salvos, entraban escondidas. Dice que ellos enseñaban a los hermanos, entraban y después venía ahí el gentil. ¿Cómo se llama usted, señor gentil? Oscar. Oh, Oscar, mire, yo vengo de Jerusalén, mucho gusto. Oye, Oscar, ¿ya te circuncidaste? Yo sé que parece raro esto, ¿verdad? Pero es lo que decían. ¿No te ha enseñado el hermano Pablo? No. Fíjate, quiero mostrarte, y les empezaban a enseñar lo que decía el Levítico, lo que decía la ley. Oye, ellos empezaron a perturbar, pero ¿cómo? Pero ahí está. Pablo nunca nos dijo esto, Pablo nunca nos enseñó esto. Después él iba corriendo hacia Pablo, Pablo, nos engañaste, Pablo, no nos dijiste la verdad, ¿por qué no nos explicaste como los hermanos que vienen de Jerusalén? Y Pablo dice, ellos son falsos hermanos, ellos no te están enseñando la verdad. Quiero que vea 2 de Pedro 2:1, por favor, porque le vuelvo a decir, es una advertencia para nosotros en estos tiempos donde hay tanta gente queriendo llegar a nuestros oídos y hablarnos y enseñarnos. Y yo estoy contento de que haya mucha gente enseñando buena doctrina. Hay muchas iglesias que enseñan buenas cosas, hay muchas buenas cosas que usted puede encontrar en los medios, pero entre todo eso también puede encontrar y se puede desviar. Lo que yo le digo a usted, no le voy a dar una lista, porque eso no es función, no lo quiero, lo que quiero que usted aprenda es la verdad, para que usted mismo sepa cómo descartar. Porque aún yo a veces me topo hasta con pastores que les gusta leerse y meterse tanto en escrituras y libros y no saben diferenciar y no saben discernir porque no saben bien las escrituras. Suena bonito y hablan bien bonito. Según Pedro 2:1 dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es una advertencia que habrá gente que enseñará algo diferente. Te va a enseñar algo extrabíblico, algo que no se conforma a las sanas palabras de Cristo. Y si una persona no está bien arraigada, no está creciendo en el conocimiento, va a ser fácilmente desarraigado. Es lo que enseñaban. Había una enseñanza contraria. Regresa ahí a Hechos 15, versículo 1. Me siento un momento. La enseñanza contraria la vemos en el versículo 1 una vez más. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué decían ellos? No podéis ser salvos. O sea que deben circuncidarse, ¿para qué? Para ser salvos. No voy a dar detalles de la circuncisión, simplemente es una cirugía en la cual el prepucio del hombre es removido. Entonces ellos decían que tienen que circuncidarse conforme a Levítico 12, versículo 3, al 8º día, y si no, tienen que ser prosélitos y pasar por ese proceso. O sea que le están añadiendo a lo que Dios ya hizo. Jesucristo dijo que la salvación es por fe, por la obra que Él hizo en la cruz, fue sepultado y resucitó. Si usted le añade algo a eso, entonces ya no es bíblico, ya no es salvación bíblica. Eso se llama legalismo, es adherirse o añadir la ley a la salvación. Ahora, nosotros comprendemos que esto es una obra. Todo lo que hacemos son obras. Venir a la iglesia es una obra. Leer la Biblia es una obra. Adorar a Dios es una obra. Y no seremos salvos por esas obras. Nadie se salva por lo que hace. Se salva por la persona quien cree. En quien creemos.
Quiero que me acompañe, por favor, en Gálatas 2:5. Dice la Biblia que de nuevo que tuvieron una tremenda discusión, pelearon. Y esta pelea fue tan grande que llegó a los oídos de todas las iglesias y también los que estaban en Jerusalén. Había un pastor principal en Jerusalén, su nombre era Jacob. Santiago, Jacobo. Él era el medio hermano de Jesucristo. Y él hasta escuchó y la discusión era tan grande, dice, bueno, tenemos que traerlos acá para dialogar. Pero Pablo se refiere a esto en Gálatas 2:5. Estamos ahí. Amén. A los cuales, hablando de los mismos, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Está diciendo que ni por un momento, ni por un segundo aceptamos eso. Ni vamos a discutir si es verdad, ni vamos a ver cómo. No, la Biblia ya nos declaró una verdad tan sencilla. Y eso es lo que siempre le he dicho a usted, mi querido hermano, es que la salvación es clara y Dios la declara de una manera tan sencilla. Dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida. Ahí se resume todo, tan sencillo que un niño lo puede comprender. Tan sencillo, la salvación es sencilla. Ahora es profunda a la vez en su explicación. Si queremos usar términos como sustitución, glorificación, propiciación, podemos ir a otros términos que son muy profundos, pero ya lo que es en la superficie es algo muy sencillo. La salvación es algo que Dios nos da por su amor cuando una persona cree en Jesucristo. Y dije, no accedimos, es decir, no cambiamos de pensamiento, sino que nos mantuvimos firmes en nuestra creencia. Quiero leer de lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Note, para que usted tenga una firmeza, debe conocer la palabra de Dios. Alguien le va a decir, bueno, si quieres ser salvo, tienes que hacer esto, aquello. Tienes que pedir a aquella persona, tienes que depositar esto. No. La salvación según la Biblia es por creer en Jesucristo. Quiero que vea Hechos 4:12. ¿Se puede salvar una persona por circuncidarse? Entonces, ¿qué tipo de doctrina es esa? Es una falsa enseñanza. Es una herejía destructora. Si una persona pone su confianza en eso, podría salvarse. Bueno, Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo es la única manera de salvarse. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también dice esto en Hechos 16:30, ahí enseguida. Somos salvos solo por Jesucristo. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, circuncídate y serás salvo tú y tu casa. No dice eso ahí. Ahí le añadí algo, ¿verdad? Era nada más por ejemplo, ¿ok? No me la creo, ¿ok? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta sencilla. Si alguien quiere saber, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. En una ocasión, un hombre sí me hizo esta pregunta. Me dijo en inglés, what must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dije, bueno, déjate lo muestro en las Escrituras. Solamente tienes que creer en Jesucristo y serás salvo. ¿Usted ha sido salvo entonces? Amén. ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Tiene duda? Sin duda. Por pura gracia. Gálatas, mire, 2, por favor. ¿Con obras de ley o sin las obras? Una persona me dijo una vez que las obras de la ley son diferentes que las buenas obras. Y dije, eso está interesante. Es lo mismo. Todo lo que a Dios le agrada es una obra. La obra de la ley. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de todos? Le preguntaron una vez a Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos en la ley? Porque no desechamos la ley. Jesucristo dijo, amarás a Dios. ¿Y el segundo? A tu prójimo. Oh, eso es muy importante. Es esencial. Siempre que usted le haga un bien a una persona, se está cumpliendo uno de esos dos mandamientos. Todo es una obra. Y está en la ley, está en Deuteronomio. La ley de Moisés. Pero Pablo afirma aquí que uno es justificado sin las obras de la ley. Gálatas 2:15, 16, estamos ahí. Amen. Sabiendo que el hombre no es justificado. Esa palabra justificado significa declarado justo, limpiado, perdonado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Note esta frase, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿podrían ellos salvarse por circuncidarse? ¿Puede una persona entonces salvarse por portarse bien? No nos portamos bien, no nos hagamos. No nos portamos bien. Nadie aquí nos portamos bien. Nadie. Yo sé que nos podemos mirar mejor que otros, sabemos portarnos bien. Todos podemos hacer esto, poner una fachada. Porque recuerde, caras vemos. Y mire, le digo, mi querido hermano, que usted dice que es cristiano, profesa ser cristiano, dé buen testimonio, pórtese bien en su vecindario. No le dé ocasión a la gente que no es creyente una excusa para después no venir al Señor. Tanta gente que dice, yo para ser cristiano como tú, nunca, ¿cuándo? Tú y tu religión. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque profesamos una cosa y después hacemos otra cosa. Por eso quiero retarle en este día, sí, qué bendición, hemos sido salvos por Jesús, no por nuestra conducta, pero ya hay que portarnos bien, ¿no? ¿Estamos bien o no estamos bien? No, quiero mostrarle nomás un versículo más, 1 Corintios 7, en cuanto a la circuncisión. Porque a mí me sorprende que aún en estos tiempos ya hay personas que entraron en los caminos de Dios por la gracia y ahora están practicando la circuncisión como un rito bíblico, como algo que Dios exige. Y algunos dicen, bueno, no es para salvación, pero de todos modos lo voy a hacer por si las dudas. En Romanos, por ejemplo, Pablo dice que la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, si no pecas. Pero si ya pecas, entonces tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Después le dice a los Gálatas que la circuncisión no vale nada en Cristo. De nada sirve si te circuncidas o no. Pero aquí en 1 Corintios 7, 18 y 19 dice, fue llamado alguien siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo ¿qué? ¿Y qué es lo que debe hacer o no hacer? Circunciso. La circuncisión nada es. Note, Pablo está diciendo, ahora, en Cristo, la circuncisión, ¿qué valor tiene? Nada. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Más importante, que una persona que es creyente, que practique este rito, es mejor obedece, mejor guarda los mandamientos. No para salvarte, sino porque ya ha sido salvo. Entonces, una persona viene, un día le dice a usted, usted ya hizo ese rito del Levítico, ¿qué va a decir usted? ¿Se va a escandalizar? ¿Qué va a hacer? Nada. Oh, está bien, ya escuché tu argumento, pero yo también leí lo que dice las Escrituras. La circuncisión, ¿para qué aprovecha? Para nada. Entonces, esta era la controversia sobre la salvación. Si era necesario circuncidarse para salvarse. Si es necesario, yo lo cambio, si es necesario portarse bien para salvarse. Si es necesario guardar la ley para salvarse. Bueno, vamos a ver la verdad sobre la salvación. Regresa a Hechos capítulo 15. En verdad vemos aquí una tremenda defensa en cuanto a la salvación por gracia. Y el defensor es el apóstol Pedro. Pedro, aquella persona que estuvo con Jesucristo. Pedro es el que va a dar una defensa de la salvación no por obras, sino por gracia. Dice ahí Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión. Ahora, esta discusión, ya es en Jerusalén. Ya Pablo y Bernabé van a viajar hacia Jerusalén y están sentados rodeados con puros hermanos creyentes y tuvieron una discusión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea que después de una discusión fuerte, Pedro se levanta y comienza a dar un relato que él tuvo cuando le predicó a un grupo de gentiles en Hechos capítulo 10. Pero vea el versículo 8. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Note esta frase, purificando ¿qué cosa? Por la fe sus corazones. Por la fe sus corazones. Pedro dice que Dios purifica los corazones por la fe. Pedro nunca exige ni demanda que hagan obras. Pedro nunca exige que se hagan ciertos ritos para poder salvarse. Él dice que es por la fe que Dios purifica los corazones, que Él limpia los corazones. ¿Quién lo dijo esto? Pedro, un siervo del Señor, siendo inspirado por Dios.
Porque a veces podemos ver a la vida de Pedro y pensar, bueno, Pedro tiene autoridad, sí, autoridad de Dios. Y Dios dijo, por medio de Pedro, que la persona se purifica por la fe. Quiero que vaya a Apocalipsis 1:5. Mientras yo voy allá, le voy a dar una explicación de lo que significa purificar. Purificar significa limpiar una cosa, y eso es de pecado. Hay otra palabra que podemos encontrar, es purgar. La palabra purgar significa limpiar o purificar una cosa. ¿Cómo se limpia una persona del pecado? ¿Puedo yo purgarme ahorita mismo? ¿Puedo yo purificarme del pecado? Bueno, en Apocalipsis 1:5 dice así la Biblia de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, al que nos amó y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. O sea que Él lava los pecados, Él nos limpia de nuestros pecados con... Ahora, su sangre representa el sacrificio perfecto en la cruz. El Cristo siendo Dios mismo, se hizo hombre por medio del nacimiento virginal. El hecho que Cristo nació de una virgen es muy importante, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y así pasó el pecado a todos los hombres por medio de ese hombre. Pero ahora Jesús nace no por la simiente de hombre, sino porque el Espíritu Santo vino sobre una mujer llamada María. Y ahora Jesús nace sin esa misma contaminación del hombre. Cristo crece, madura físicamente y se entrega como un sacrificio perfecto para pagar los pecados de toda la humanidad. Ahí muerto, suspendido en la cruz, está ahí derramando Dios toda la paga del pecado sobre él, de tal manera que Él muere físicamente simplemente por llevar el pecado de toda la humanidad. Es sepultado y está en la tumba por 3 días. Y al tercer día, después de 3 días, dice, resucitó. Y su resurrección es para vencer la muerte. No solamente pagó por los pecados, sino que ahora en su resurrección tiene el poder para ahora dar vida eterna. Dice la Biblia que es en ese sacrificio, por ese sacrificio que viene la purificación de nuestros pecados. Le voy a leer Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La única forma de limpiarnos de nuestro pecado es por la sangre de Cristo. Quiero que vea Hechos 10:43. O sea que es por fe que Dios purifica, nos santifica, nos limpia y nos da el perdón de nuestros pecados. Es solamente por Jesucristo. Y es más, Pedro mismo dice lo siguiente en Hebreos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. La única forma que podemos ser perdonados, purificados, es por el nombre de Jesucristo, o sea, por Él mismo. En Hechos 26:18, ahora el apóstol Pablo está recibiendo enseñanza de Jesucristo. Ahora Jesús está hablando aquí en Hechos 26:18. ¿Usted le creería a Jesús? ¿Usted le creería a Pedro? Yo sí le creo a Pedro, porque él habló inspirado por Dios. Y ahora vamos a ver lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es ¿en quién? En mí, o sea, Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Por medio de Jesús. A veces la gente, cuando platico con ellos, me dicen, yo les digo, todos somos pecadores, ¿sí? ¿Hay un precio por el pecado? Sí. Entonces, si usted muere, ¿a dónde iría hoy? Y no les gusta decir que van a ir al infierno. A nadie le gusta admitir eso. Y después me dicen, pues, ¿qué pasó con el perdón? Tiene razón, hay un perdón. Pero el perdón no se obtiene así, Señor, perdóname. Esa no es la forma que Dios perdona nuestros pecados. Usted no puede simplemente ir directamente al trono de Dios. ¿Podría usted ir a la oficina de Biden? No. No podemos ir directo, no tenemos acceso. Usted quiere entrar a donde está Dios para hablar con Él. Hay barreras. Y la única forma de entrar al trono de la gracia es por medio de Jesús. Amén. Es la única manera de tener acceso hacia Dios. Entonces, aunque yo ore a Dios, dice la Biblia que Dios no oye la oración de los pecadores. Necesito una persona que intervenga de mi parte. Y dice ahí en 1 Timoteo 2, vaya ya por favor, quiero que usted vea quién es el que interviene en nuestra parte. En 2 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, perdóneme, 1 Timoteo 2, dice así la Biblia, porque, el versículo 5, estamos ahí,
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Entonces, la única forma de poder recibir el perdón es por Jesucristo. No es simplemente decir, Señor, ya perdóname. No, tenemos que ir a Jesús. Y Él es nuestro mediador. Y por medio de Jesús recibimos el perdón al creer y confiar en Él. En Romanos 5.1 se lo voy a leer, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que estamos observando en este pasaje es que Dios purifica los corazones por la fe. Él nos limpia de nuestro pecado por la fe. Jesucristo hizo la obra para limpiarnos, purificarnos, salvarnos de todos nuestros pecados. ¿Puede la ley salvarnos? Bueno, ahí en Hechos 13:39 nos confirma eso. Hechos 13:39. Note que yo quiero usar la Biblia para que usted pueda tener esa firmeza y no decir, bueno, es lo que enseña ese pastorcito ahí. No, que usted diga, eso es lo que enseña ¿quién? Es lo que dice la Biblia. Y estoy usando a personajes muy prominentes, autoridades que Dios mismo delegó, como Pedro, Pablo. Y aquí está hablando una vez más el apóstol Pablo, en Hechos 13:39. Estamos ahí. Dice, y que de todo aquello, de lo que la ley de Moisés, y de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está diciendo, hay muchas cosas que están escritas en la ley de Moisés y nada de ellas te puede justificar. Nada de ellas te puede salvar. Pero hay una persona que te puede salvar y es Jesucristo. Y salva a todo aquel que cree. Entonces ellos están argumentando, en primer lugar, que Pedro está argumentando que Dios purifica los corazones por fe, pero también que Dios salva por gracia. Regresa a Hechos 15. Dios salva por gracia. Vamos a ir. Antes, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús, que dice, seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí viene el hermano una vez más. Entonces, tú no has cumplido con los ritos de Moisés. No puedes ser salvo. No, eso está mal. Y ahí viene con el apóstol Pablo a preguntarle. A ver, ¿por qué no me dijiste que tenía que ser eso? No te dije qué, hijo. Que me tenía que circuncidar. No te oigo, hijo. Que me tenía que circuncidar. Yo tengo que explicarle, no, así no es. ¿O no? No, de ninguna manera. Oh, okay. Tengo que explicarle, la circuncisión era un rito que Dios le dio a Israel, al pueblo de Israel. Y todo esto era una sombra de lo porvenir. Era simplemente imágenes, ilustraciones, preparando a su pueblo para cuando el Mesías llegara. Ahora que el Mesías llegó, entonces esas cosas quedan ya cumplidas en Cristo Jesús. Entonces no necesitas de ninguna manera circuncidarte. Y es lo que Pablo le estaba tratando de enseñar a ellos. Pero ahora llegan al templo, allá a Jerusalén, al lugar de reunión, no sé si era el templo, nos están reuniendo, pero Pedro está diciendo que ellos, los gentiles, van a ser salvos por gracia, igualmente que ellos. O sea, ni siquiera los israelitas tampoco, o los hebreos iban a ser salvos por guardar. Porque ves ahí también una mezcla diciendo, bueno, si es hebreo, él tiene que cumplir. Y él tiene que guardar. No, ni siquiera ellos. Nadie. O sea, aquí vemos entonces que Pedro, el apóstol Pedro, enviado personalmente por Jesucristo, él dijo de sus labios, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Por medio de su gracia. ¿Amén o no? Amén. ¿Cómo puedo salvarme entonces? ¿Solo tengo que? Ahora, creer no es tener una idea intelectual. Yo sé quién era Benito Juárez, por ejemplo. Yo tengo un conocimiento, sé quién era Abraham Lincoln y cómo lo mataron. No se trata de eso, se trata de poner su confianza. Amén. Y si yo veo a Jesús, mi confianza está en Él, solo Jesús, significa que debo quitar mi confianza de otras cosas. Ya no confío en esto, no confío en una religión. Si usted viene a esta iglesia pensando, ojalá me salve, no está confiando en Jesús. Si usted diciendo, bueno, yo voy a hacer tantas cosas, voy a estar a evangelizar, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a bautizarme para salvarme. No, eso no es. ¿Lo debe hacer? Claro que sí, debería hacer todo eso, pero no para. Yo acabo de regresar de México, tengo unos pesos. Si yo voy aquí al mercado a comprar algo, me dice son $30 y bueno, yo tengo 5,000 pesos, aquí está. ¿Me lo van a aceptar?
¿Tiene valor o no tiene valor? Sí tiene valor, pero no aquí. Y nuestras obras tienen valor. Sí, pero no para salvarnos. ¿Sí me explico? Es así, donde está sentado usted ahorita. Está cómoda, ¿verdad? ¿Le puede llevar a su casa? La iglesia no fue diseñada para llevar al cielo tampoco. Voy al cielo, ¿cómo sabes? Pues vengo a la iglesia. Marito, se equivoca. La salvación es por fe, por gracia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Cree en Jesucristo usted? Ahora mire, Gálatas 2:21 dice que esta gracia puede ser desechada. ¿Qué significa desechar? Significa no aceptar, hacerla a un lado, despreciar. Gálatas 2:21 dice así la Biblia: no desecho la gracia de Dios. ¿Cómo se desecha la gracia de Dios? Bueno, lo explica enseguida. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice ahí? Por demás murió Jesucristo. O sea, en otras palabras, si yo no creo que Jesucristo y lo que hizo en la cruz es suficiente para salvarme, la pregunta muy lógica es entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Jesucristo, a veces le hago esta pregunta, ¿dejó nada más como quien dice el enganche, el depósito? Y le toca ahora a usted hacer todo lo demás, porque a veces me han dicho así, bueno, es Jesús y... Pero no, siempre es por la fe sin las obras de la ley. Es muy diferente a veces a nuestra mente religiosa que nos han enseñado de hacer nuestra parte. ¿Debe hacer su parte? ¿Significa que usted puede vivir como usted quiera? Usted sabe que aquí no creemos esto. No, Señor. Usted ahora está en un nivel más alto. Se le requiere más, se le espera más. Nunca para salvarse, nunca para guardarse, pero sí es porque ahora que ha sido salvo, usted es un hijo de Dios, usted tiene una familia que representar aquí en el mundo, usted es embajador representando al Rey de Reyes en el cielo, y más vale que obedezcamos, pero para ser salvo solamente tiene que creer, y si no cree esto, ¿qué está haciendo con la gracia? La está desechando. Vimos en primer lugar la controversia sobre la salvación, en segundo lugar vimos la verdad sobre la salvación, y número 3 y último vemos el consuelo de la salvación. El consuelo de la salvación. Acompáñenme a Hechos 15:22. El consuelo de la salvación. Hechos 15. Ya después que resolvieron este asunto, los hermanos que están en Jerusalén envían a Pablo y a Bernabé con otros dos, con una carta. Porque ellos van a dejarles saber, nosotros nunca mandamos a estos. Estos que llegaron allá a ustedes, hey, nosotros no sabemos quiénes son y no sé por qué llegaron allá diciendo que vinieron de nuestra parte. Y ahora les van a mandar una carta dejándoles saber que solamente es por fe, no tienen que guardar ningún rito y no tienen que andar guardando ninguna ley mosaica. Ahí en Hechos 15:30 dice así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Por qué se consolaron? Estaban perturbados, estaban desanimados. Bueno, yo creía que nada más por Jesús. Y ahora viene a decirme que tengo que hacer esto o aquello. Bueno, ellos en verdad estaban un poco desanimados, desalentados, perturbados, pero ahora se dan cuenta que ni siquiera los conocían y lo que les habían enseñado originalmente es la verdad, que serán salvos por la gracia. Entonces vemos la aclaración de la ley en el versículo 24 al 28. Bueno, en el versículo 24 nada más dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, es lo que dice la carta, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, ¿qué cosa? Circuncidaros y pues la aclaración es que no lo tienen que hacer. ¿Sí me estoy explicando? No tenemos que guardar la ley para ser salvos. ¿Debo guardarla para agradar a Dios? Absolutamente. Pero después vemos el gozo de la salvación por gracia. El versículo 31 dice ahí, y habiendo leído la cual, ¿qué hicieron, hermanos? Se regocijaron. Y aquí está un gozo. ¿Tiene gozo usted? A veces, una vez más, hablando con gente, nuestro deseo es compartirles que ellos conozcan. Y le puedo dar muchas anécdotas por cada semana. Comparto el evangelio con una persona que no conoce al Señor. Y cada una de ellas casi me responden igual. Le digo, querido amigo, ¿cómo se sentiría usted que Dios le ofrezca una salvación como un regalo? Como que Él se lo da, una promesa de salvación de vida eterna. Me dicen, ¿un regalo así nada más? Sí. Y me dicen,
qué bueno sería. Tendría tanta paz, tanta alegría, me dicen. Sería tan feliz. Me deja entender entonces que es posible que esta gente viva todos los días de su vida pensando, ¿y qué sería de mí cuando muera? ¿Qué va a pasar si viviera la muerte? No tienen paz, no tienen ni siquiera una certeza que quizás tengo la esperanza, hice algo bueno, ¿no? A veces la gente dice, no, yo directo al infierno, me dicen. Una señora se llamaba Esperanza, allá en Guadalajara. Me dijo, no, hijo, yo al infierno me voy, dice, para allá voy, y tú también, me dijo. Y dije, pero señora, yo quiero hablarle de la salvación que Dios habla. No, hijo, no, nadie me dice. Yo directito y tú también eres igual que yo. Y me empezó una señora grande. Le dije, señora Esperanza, usted no tiene esperanza. Pero quiero darle la esperanza en Cristo. Lamentablemente no me quiso escuchar. Puso una barrera. La barrera que ella puso ni siquiera quería escuchar es que todos somos pecadores y no hay esperanza. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso usted escuchó la verdad. Usted escuchó lo que dice la Escritura y usted compruebe todo lo que yo le he comprobado, que le he mostrado hoy. Vaya, lea Romanos, lea Gálatas, lea Efesios, lea Colosenses, lea los Evangelios, lea las cartas del apóstol Pedro. Mire lo que Pedro escribió en el capítulo 1, versículo 8 de su primera epístola. Hay un gozo que usted puede tener porque usted sabe, hay una certeza. Pedro 1.8 dice, a quien amáis, hablando de Dios, sin haberle visto. Usted y yo no hemos visto a Jesús. Yo nunca he visto su rostro. Yo nunca he tenido una plática y un diálogo con Jesucristo, pero ¿sabe qué? Yo creo en Él. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, note esta frase, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oh, un día voy a ver a Jesús. No porque yo me lo merezca, no porque yo sea bueno, sino porque Él, por su gracia, me salvó. Y cuando lo vea, será lo más glorioso. Yo no sé cómo será mi reacción, pero yo creo que todos nosotros vamos a reaccionar igual. Cuando veamos a Jesús, vamos a estar tan admirados. Alguien dijo, voy a adorar a Jesús por 1.000.000 de años, porque no hay tiempo en la eternidad. Y escuche esto, ahora, aunque no lo he visto, dice ahí, nos alegramos con gozo inefable. La palabra gozo habla de un gozo interno, espiritual, dice inefable, no se puede explicar. Por eso el creyente debe estar contento y alegre. Debe estar contento a pesar de las tribulaciones, porque lo que estemos pasando aquí no se compara con el peso de gloria que un día vamos a experimentar en el cielo. Lo que se está pasando aquí no se compara, mi querido amigo. Es un peregrino, vamos de paso. Es un dolor momentáneo. Gócese en la eternidad, porque es un gozo que solamente Dios le da en la salvación. Nada nos debe quitar ese gozo, nada debe preocuparnos. ¿No tienes miedo a morir? No, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mejor morir que vivir. Yo no sé, porque a veces nos aferramos tanto al mundo y la tierra. No, y los que ya han muerto están allá y dicen, lo que te pierdes, hijo. Yo me acuerdo cuando empezó este tiempo de pandemia, tan espantados, tan asustados, y dije yo, lo peor que me puede pasar es morir. Es lo peor que me puede pasar. Entramos en pánico que no había agua y dije, ahí está, le abrí la llave y tanta agua que está saliendo, había mucha agua, pero estamos tan acostumbrados, ¿ya?, a la botella. Si no hay botella no tomo. O sea que en nuestro mundo estamos tan cerrados, tan preocupados por lo terrenal, por lo que sucede aquí, y nos olvidamos que Dios ya nos prometió una vida eterna por fe y gracia. Tenga un gozo inefable, un gozo que no se pueda quitar. Nadie le puede arrebatar ese gozo, nadie le debe arrebatar ese gozo. Solamente usted, cuando quita su mirada de ese gozo, de ese Salvador, y la pone en las cosas terrenales. Y es como un hijo de Dios rico, que tiene la bendición de Dios, enfocándose en lo que está en el piso. Enfóquese en lo eterno. Poner nuestra mirada en las cosas que están arriba. Por eso, gócese, alégrese, cante con alegría. Todos tenemos problemas, pero ¿qué no todos aquí también somos salvos? Entonces, no se compara nada. Y si te matan, mátenme, decía Pablo. De una vez, aquí está, mira. Hasta él ponía el cuello. Mátenme. Porque él decía, si yo muero, es una graduación, algo mejor. Estar presente, ausente en el cuerpo, estar. ¿Tiene gozo usted? ¿Sabe por qué no tenemos gozo? Porque nos sucede lo que le pasó a David. David cometió pecado.
Y él en Salmo 51 está rogándole a Dios, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Y es por eso que muchos quizás no podemos gozar nuestra salvación porque no estamos bien con aquel que da el gozo. Ya nos salvó, pero nos hace falta el gozo de la salvación. Y aquí viene entonces esta enseñanza en forma de aplicación para usted. Usted conoce bien la doctrina. Usted está bien arraigado, nada lo mueve, pero ¿cómo está su gozo? ¿Cómo está su gozo? ¿Está contento? ¿Tiene alegría? ¿O está tan enfocado en sus problemas, en su deuda, en su situación, en su salud? Nosotros estamos orando tanto a veces, Señor, no, que se quede aquí. Y Dios dice, ya me lo quiero llevar. Hay que orar mejor por aquellos que ni conocen la salvación. Aquellos que ni siquiera han entendido, comprendido esto. Pero si usted ya lo ha entendido, entonces, gócese. El corazón alegre, hermosea el rostro. ¿Se debe notar dónde? Mira, siempre gozoso, donde quiera. Donde quiera que voy. Siempre está gozoso. Soy feliz en el servicio del Señor, tan alegre, muy alegre. ¿Cómo está su gozo en este día? Ahora, si usted también escuchó este mensaje y dice, yo todavía no he recibido esta salvación por gracia, no se vaya hoy. Usted puede tener la seguridad, porque así lo dice la Biblia, por la fe en Jesucristo. Salvos por pura gracia. Vimos la controversia de la salvación, la verdad de la salvación y el consuelo de la salvación. Les pido que me acompañen en una oración. Padre Santo, gracias damos por tu palabra, por la certeza que nos da. Podemos saber con toda seguridad que tú nos has salvado y nos has perdonado. Y Señor, nos damos cuenta que no es por nuestra conducta, no es que lo merezcamos, no es que hemos sido dignos de ti. Al contrario, Señor, nos damos cuenta que somos indignos. No somos ni siquiera dignos, Señor, de poder acudir a tu trono. No somos dignos ni siquiera de levantar nuestra voz a pedirte algo, sino que venimos por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por morir en la cruz, por derramar tu sangre, pero también por resucitar. Gracias porque vemos en tu palabra que la salvación es un don, es un regalo que tú nos das. ¿Qué haríamos, Señor, si tú no intervienes? Y pedimos, Padre, que no desechemos tu gracia si hay una persona aquí que le hace falta creer esta verdad tan importante. Que no se deseche, sino más bien que la reciba y crea en ella. Y sobre todo, Señor, te pido que los que hemos ya entendido y comprendido este mensaje y esta doctrina, que nos gocemos. La vida es demasiado corta para andar viviendo en amargura. La eternidad es muy larga y lo que pasamos en esta tierra no se compara, Señor, a la gran gloria que tú un día vas a darnos allá en el cielo. Por ello, Padre, pido que nos ayudes a mantener siempre nuestra cabeza en alto con gozo, porque ya hemos sido perdonados. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.